Decidiste salir a caminar a la noche por el río y te sentaste un ratito. Después de estar caminando un rato largo, te decidí sentar. Te quedás mirando el horizonte y pensando en tus cosas de la semana. Hoy es domingo, entonces decís, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? No tengo ganas de arrancar. Y en eso ves un puntito. En el medio del horizonte ves un puntito, se mueve de derecha a izquierda y vos decís, es un avión, un helicóptero. Y de golpe ese puntito se agranda más y más y más. Y de golpe sale despedido para arriba y desaparece. Y te diste cuenta que no es ni un helicóptero, ni un avión, ni un dron. Es un ovni. Hoy, en Matecito Paranormal, ovnis. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Matecito Paranormal una vez más. Acá estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trae este domingo? Acá nos volvemos a encontrar de vuelta después de unos días que no nos habíamos conectado porque tuvimos un fin de largo la semana pasada. Así que una vez más el equipo de Matecito Paranormal está acá en Twitch y nos vamos a presentar. Para el que no nos conoce, mi nombre es Javier y estoy acompañado por este grupazo que son Wadi. ¿Qué tal? Buenas noches. Johnny. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y Mel. ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? Tengo un gato de bufanda nomás. De bufanda. Muy bien. Hace frío, así que viene bien. Sí. Bueno, acá estamos. Matecito Paranormal una vez más. Y Johnny, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a estar hablando de ovnis puntualmente y vamos a estar hablando con Andrea Pérez Simondini, que es especialista en ovnis y especialista en fenómenos extraterrestres, así que tenemos un stream espectacular el día de hoy. La verdad que estoy muy emocionado porque esperaba este tipo de contenido en el canal hace mucho tiempo. Como ustedes saben, Matecito Paranormal nuclea historias, relatos, vivencias de gente que tiene estas experiencias y no lo puede explicar, todo aquello que se escapa muchas veces de lo empírico, de lo racional. Y en este stream vamos a estar tratando todo lo que tiene que ver con fenómenos extraterrestres, fenómenos ovnis, y en particular a mí me emociona mucho porque cuando era chico yo era fanático de Infinito, ¿sí? Capaz que alguno en el chat va a compartir esto que estoy diciendo, pero me pasaba horas mirando documentales de extraterrestres, de casos ovnis, de avistamientos, y es algo que la verdad que me interesa mucho y me gustaría profundizar. Yo creo que todos fuimos creciendo con eso, o muchos de los que siguen a Matecito Paranormal fuimos creciendo, le interesó el tema del canal Infinito, Fabio Serpa, el tema de los extraterrestres, sí, intraterrestres y demás, así que creo que hoy va a ser como un capítulo de esos que van a estar para escucharlo varias veces. Sí, yo también en el área personal me creí con una madre muy loca por el tema. Sí, ya nos habías contado. Sí, ¿no? Le fascinaba mucho el tema ovni, así que siempre creyendo en todo, y tenía muchos libros acerca de eso, así que de chica leyendo y también fan de Infinito, fan. Así que esa fue mi ESI de ovnis. Así que estuvo muy bien, me gustó muchísimo crecer con esas creencias y entender que sería muy egocéntrico pensar que somos los únicos en el universo, en cualquier lo que sea. Así que sí, me interesa mucho escuchar porque quiero aprender un montón. No, aparte, estadísticamente no tiene sentido que seamos los únicos en el universo. No. O sea, hay tanto espacio en el universo y me vas a decir que somos los únicos. No, ni hablar, y aparte, yo, investigando un poco para la entrevista y demás que estuvimos viendo entre todos, vienen de esta galaxia, son de otra galaxia. Bueno, ya nos responderá Andrea cuando estemos entrevistándola a ella, pero, es raro. Es un flash. Sí. Así que bueno. Sí, respecto de las cosas que solemos tratar en este stream, siempre hablamos de cosas que tal vez están acá, que están en otros planos, ¿no? Esto que no entendemos, que tal vez son planos que
coexisten en paralelo con nosotros. No sabemos bien si aquellos encuentros, aquellas entidades vienen de esos planos. También hablamos de los elementales en algún momento. Y ahora estamos hablando de seres que directamente no están acá con nosotros, sino que encima vienen tal vez de rincones del universo, con lo inmenso que es el universo, ¿no? Así que es bastante vertiginoso pensarlo. No, obvio, y además el pensar de que hay otra sociedad tal vez más avanzada, o no necesariamente, pero otra sociedad que totalmente desconocemos y que todavía no se contactaron de manera 100%. O sí, no lo sabemos. Sí. O sí, pero no lo sabemos y eso es fascinante. A mí el tema me fascina y a la vez me da un poco de miedo. Quiero compartir eso con ustedes, que me fascina, pero a la vez me da miedo. Yo de chica siempre decía, quiero ver un ovni, quiero ver un ovni, quiero ver un ovni, quiero ver un ovni, quiero ver un extraterrestre, y a la vez decía, oh, no, mejor no. Y tuve muchas pesadillas al respecto, porque me fascinaba, pero a la vez me daba mucho miedo. No, y creo que también eso está impulsado por el tema de, somos generación de fines de los 80, principios de los 90, por series, películas, las mejores series de ovnis y películas creo que salieron en los 2000, 90s. Por ¿no? eso, sí. O sea, Hombres de Negro, Claro. X-Files, Sí, que ahí lo X-Files. estaban nombrando SEAL, o sea... X-Files, maravilloso. Nada, o sea, y Día de la Independencia, obvio. Día de la Espectacular. Independencia, Marcianos al ataque. Qué miedo esa película. Qué buena película. Excelente. Hermosa. Y viéndola con ojos de hoy, sigue siendo muy buena. Muy buena. Así que me gustaría preguntar en el chat, primero saludarlos, gracias por acompañarnos una semana más. Ahí vemos a Juan, vemos a Ana, vemos a Sil, Baue, Flor, gente que siempre nos acompaña, así que de acá les mandamos un saludo enorme y gracias por el apoyo. Y, ¿qué nos dice Sil? Desde antes, encuentros cercanos del tercer tipo, por favor. esa Eso no es de es los un antes y 2000. un después. No, esa Es un antes y un después eso. ¿De exacto, esa encuentro cercano, el cuarto tipo, es la de los 2000. Sí, Sí. que está la de Resident Evil. ¿cómo se Claro. llama? Que es la película que más miedo me dio en mi vida. Yo no la vi. No Tengo que debería. verla. Tengo que verla. Y después está, la que dice Sil es la de los 80, si no me equivoco, claro, 70-80, más, 70-80, que es la que hizo Spielberg. Que también es muy fuerte para mí. Sí. Sí. Así que a los Expedientes X gran serie, dice Flor. Yo recuerdo, simplemente para aportar esto, ¿no? Dentro de la fascinación, pero cómo se toca con estos fenómenos paranormales que siempre nos trae y nos atrae, quiero decir, que se trata esto siempre del miedo, del desconocimiento, que genera esa inseguridad, ese miedo de qué es lo que está pasando, pero a la vez queremos saber un poquito más. Son cosas que ya hemos tratado en este stream y a mí me quedó grabado el documental del caso Roosevelt. Sí. Sí. A ver, Roswell, quiero sí, decir. Roswell es como el caso, que marca una era. Exactamente, porque eran las imágenes que pasaban sobre las autopsias de esos, vamos a decir, humanoides, digamos, que encontraron. Y para mí era bastante impactante, siendo chico, y creo que generó un poco esa fascinación por el tema. Yo creo que sí, y es el momento clave donde la gente cree y no cree, y pasa lo mismo que con el alunizaje, o sea, se divide entre los que creen y no creen. Bueno, para mí creo que con Roswell pasa lo mismo, es creo o no creo, y después a los que nos gusta lo bizarro es Expediente Chicha haciendo la autopsia, ¿no? Sí, me acuerdo de eso, fantástico. Habló Letu en Twitch. Letu, hola Letu, ¿qué tal? Dice, hola, me hice Twitch solo por ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Letu. Bienvenido, Letu. bienvenida, supongo que bienvenida al canal. Y bueno, espero que disfrutes la transmisión en vivo de Matecito Paranormal. Muchísimas gracias. Así que bueno, Perdón, y ahí Sila hablaba de revista muy interesante que siempre hablamos con vos, que tu mamá era fanática, que las coleccionaba. Sí, mi mamá era fanática, muy interesante. También había una que hablaba de ufología solamente
y compraba, y obviamente que yo también leía, ¿no? Bienvenida, dice Letu, acá estamos con mi marido Santi, gran fan de los ovnis, bienvenidos a los dos. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, si quieren, puedo empezar con una historia muy, muy, muy cortita, que es acerca de un avistaje de ovnis. Es la única historia que tengo respecto a los ovnis, por más que mi familia, más que nada mi mamá, ¿no? Haya sido muy fanática del tema. Y es la única experiencia vivida que tengo, y porque no quisiera inventar algo que realmente no me pasó. Siempre fui muy fanática, pero realmente la única vez que vi algo fue una sola vez. No recuerdo el año, pero sé que fue después de los 2000, que estábamos en Córdoba con mi papá, mi hermana y mi mamá. Iba a pasar un cometa. Entonces se decía en la tele, en todos lados, que a tal hora veamos el cielo porque iba a pasar un cometa y que no sé en cuántos años más iba a volver a pasar. Entonces lo que hicimos, lo recuerdo muy muy patente, que era poner 2 reposeras para el lado de donde se iba a ver el cometa. Y no recuerdo en la escena a mi papá y a mi hermana, pero sí recuerdo a mi mamá sentada al lado mío, fascinada por esperar al cometa, porque todo lo que venía también así del cielo como cometas, estrellas fugaces, siempre muy fan. Entonces recuerdo habernos sentado en una reposera y mirar hacia donde iba donde iba a pasar el cometa. Y en eso se empieza a ver el cometa. Pasa el cometa, se veía la cola, todo. Se veía, pero en un momento aparece atrás del cometa una luz. Que bueno, uno puede decir, bueno, como pasa el cometa, por ahí se ve en la ignorancia, ¿no? Se ve más una estrella, se ve más algo, no lo sabe. Entonces, nada. Y la luz lo que hizo fue aparecer, crecer en luz, moverse de un lado para el otro, unos minutos, y de repente irse hacia la izquierda de una manera súper rápida. Y con mi mamá nos miramos como así. Y fue como, ¿vos viste eso? Y ella me dice, ¿sí vos? Sí. Wow. Dijimos, vimos un ovni. Y al otro día me acuerdo que habíamos mandado a hacer un cuadro con la familia y lo fuimos a buscar. Era como así arriba de la montaña. Estábamos muy en la parte de... ¿cómo se llama esta parte de Córdoba? ¿Cerro Uritorco? No, estábamos cerca de Cerro Uritorco, pero todo no, Mina Claro justamente es para el otro lado. Es toda una parte que son muchos pueblitos juntos y que, bueno, termina... Mira tu papá lo debe saber. Papi, ¿cómo se llama esa parte? Tras la sierra. No, claro, donde está Villa Yardino, exactamente. Nosotros estábamos en Villa Yardino, cierto. Y toda esa parte, no sé si es Tras la Sierra, creo que Tras la Sierra es justamente del otro lado. Bueno, no importa. La cuestión es que estábamos en Villa Yardino, a unos 3 o 4 pueblos de lo que es este lugar del Uritorco, donde está el Uritorco. Pero bueno, vimos eso esa noche y al otro día fuimos a buscar un cuadro que habíamos mandado a hacer, porque mucho artesano y más en esa época, mucho y muy copados. Valle de Punilla, gracias papi, te amo. Valle del Punilla. Y fuimos a buscar ese cuadro y cuando lo vamos a buscar, el tipo nos dice, ¿lo vieron, no? Qué miedo, porque aparte te lo dicen y es como lo vieron, ¿no? Claro, vieron, ¿no? Lo que apareció tras del cometa. Y acá aparte, él en altura estaba bastante más alto, lo vio como mucho mejor. Y fue increíble, fue como que no fuimos nosotras dos. Es la confirmación. Es sí, la confirmación de la teoría. Es la confirmación. Cuando alguien te dice, ¿lo viste? No, fue como, es la confirmación. Porque tal vez con mi mamá por ahí estábamos, entre comillas, esperando ver algo. Entonces, bueno, por ahí cualquier estrella fugaz o cosita nos iba a aparecer algo, pero... nada, fue la confirmación de, lo vieron, ¿no? Sí. Es que yo creo que es lo que decís vos, o sea, es eso de decir, será verdad, será mentira, o
o realmente va a pasar, o está o no está, y es un poco, es esa mezcla entre emoción, miedo y algo increíble. Es Sí, como, sí. es como, no sé, se puede en un nivel para mí mucho más superior el ovni, pero es como cuando hay un eclipse que estamos todos como viéndolo y es algo que querés ver. Sí, 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 y esto fue como, wow, sí pasó, estuvo bueno, pero en ese momento no sentí miedo porque fue como algo que pasó muy rápido, ¿no? Entonces no, pero eso fue el único, entre comillas, avistaje ovni que tuve. Después no me pasó más nada, me encantaría que me pase otra vez, poder volver a tener avistaje, me encantaría. Por ahí Andrea no sabe decir dónde podemos ir a buscarlo. Sí, por supuesto. Eso está Tiene que pasar buenísimo. en la capital también. Sí, yo tengo, ahora después, bueno, lo vamos a hablar con Andrea, pero hay un caso puntual que pasó justamente en pandemia, pero después lo vamos a hablar. Ok. Así que bueno, Wadi, la verdad, tremenda la historia. Sí, yo era chica. Más con una pero- doble confirmación, ¿no? Lo que Sí, siempre decimos. Yo era chica, recuerdo, no sé, creo que tendría entre 15 y 16 años, por ahí. Y recuerdo, pero la recuerdo patente. Y dije, bueno, vi un Omni checklist, pero me encantó. Sí. Bueno, ¿qué les parece si bien nos encanta hablar de historias, Obvio. hablamos con nuestra especialista? O sea que ya, Ya, podemos ya, hablar ya, con ya, Andrea. ya. Ya. Ah, bueno, me vuelvo loco. Espectacular. Así que Bueno. si quieren... A ver, Hola Andrea, ¿estás? Acá estamos, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, estás? ¿Todo Andrea. bien? Al- Ahí está, ahí dicen que se escucha bien y demás. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿cómo estás? Para quien no la conoce, ella es Andrea Pérez Simondini, especialista sobre el fenómeno OVNI y una de las cabezas de Séfora, del Centro de Investigación de Fenómenos OVNIs. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte, acá en la ciudad de Victoria, les hablo, yo estoy físicamente en la ciudad de Victoria, conocida como la ciudad de las 7 colinas, la Roma Argentina, es en la provincia de Entre Ríos. Para que se ubiquen, estamos frente a la ciudad de Rosario. Esperen que voy a rechazar porque Sí, voy tranqui, a tener tranqui. muchos No hay inconvenientes con el teléfono, por eso quería hacerlo de la compu, porque mi teléfono es un infierno. ¿Cómo? Sí, Este, funciona. Así que bueno, desde acá donde tenemos la sede del Museo del OVNI, donde está la base de operaciones central de nuestro equipo de investigación. Espectacular, espectacular. El Museo del OVNI que tenemos pendiente ir, así que ya en algún momento iremos el equipo completo a visitarlos. En el próximo fin de semana largo, seguramente, si podemos, haremos una escapada para visitarlos. No estaría mal. Bueno, Andrea, contanos un poco cómo empieza el tema de la investigación de los fenómenos ovnis, tanto para vos como para tu mamá. Bueno, en realidad empieza mi madre, que mi papá era petrolero, y esto inicia hace muchos años, en el año 68, el 18 de agosto, o sea que hace poquito cumplimos aniversario por una experiencia que tuvo mi familia en Caleta Olivia, y eso despertó el interés de mi mamá, que era una simple ama de casa, y que a partir de esa experiencia, que cortamente apareció un ovni arriba de nuestra casa, que lo vio todo el pueblo a plena luz del día. Ese objeto desprendió 5 objetos iguales más pequeños que se alinearon en B y después marcharon y se perdieron para el Océano Atlántico, pasando previamente por ciudades como Comodoro, Rivadavia. Bueno, eso tuvo mucha documentación, no solo de testigos, sino documental, periodística. De hecho, no hace mucho tiempo conseguí un nuevo artículo del avistamiento de mi familia, que ya acumulamos 5, Bueno. porque realmente fue una observación que se realizó y tuvo múltiples testigos. Y hace poco además también el hijo de un testigo, que era un médico que salió en la radio de Comodoro, ese mismo día que mi familia tuvo el avistamiento,
mi mamá ni bien terminó, se echó encima de la radio y justo escuchó en Comodoro Rivadavia que un médico que llamaba Cabo Lorenz había visto pasar ese objeto con los 5 objetos más pequeños, y hace poquito la llamó a mi mamá el hijo. Hace poquito, hablo de 3 meses. Claro, Imagínense los años, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante porque recién el hijo nos dio información trascendental. La Fuerza Aérea se supo comunicar en aquel entonces con el papá. Cabo Lorenz era una familia muy reconocida, médica, en Comodoro Rivadavia, y le habían dicho que lo que había visto era un satélite. Y cuando el hijo, pasado tantos años, escuchó distintas declaraciones de mamá, un día se ve que se animó a escribirle por Facebook, y cuando mi mamá le contó con exactitud todo lo que vio, se llevó una sorpresa, porque el papá del señor falleció pensando con lo que había visto finalmente un satélite, que era lo que le dijo la Fuerza Aérea. Así que bueno, se dieron muchas cosas muy emocionantes, a pesar de tantos años, siguió aportando también información el caso, ¿no? Ok. Y Andrea, yendo un poquito más a tu infancia, ¿no? Como más allá de este avistamiento que tuvieron arriba de tu casa, ¿no? Digo, ¿cómo fue crecer con esto, no? O sea, ¿cómo fue crecer? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Vos siempre creíste en esto? ¿Siempre te pareció algo que te fascinaba y querías arraigarte a esto? ¿O en algún momento dijiste, no, esto es demasiado para mí? No, después de ese avistamiento pasó de todo y vimos un montón de cosas más. Las familias petroleras, como la de los militares, son muy nómades y viven de campamento y de experiencia. Entonces mi papá, cuando se iba al pozo petrolero, estaba 15 días, y mi mamá, que yo tenía en esa época 2 años, mi hermano Marcelo el día del avistamiento cumplió 1 año, el 18 de agosto del 68, y nosotros con mamá, cuando papá estaba en el pozo, solíamos ir a hacer campamentos y buscar flechas de indio, o sea que nuestra infancia siempre fue una aventura. Claro. Y a veces íbamos, cuando venía mi papá, a tomar mate a una zona de los acantilados, y bueno, hemos tenido otra experiencia, y eso sí lo recuerdo muy bien, porque estaba un lugar donde la gente iba a tomar mate y se ponía mirando al mar en un acantilado, y un atardecer se ve una luz arriba del océano, y bueno, me acuerdo yo eso latente, que mi mamá le decía, mirá, ahí hay un ovni. Claro. Y mi papá le decía que era el faro, y todos veíamos el faro que daba vuelta al otro lado, y mi papá le hace señas de luces, y esa luz se nos vino encima. No. Pero no solo nos fuimos nosotros del lugar, todos los que estaban ahí mateando salieron huidos por la luz esa, que finalmente tenías que atravesar un camino de tierra de como 5 kilómetros para salir a la ruta, que también era de tierra, mejorada, pero tierra al fin. Y todos nos quedamos viendo como la luz prácticamente se puso donde estábamos todos estacionados. Eso me acuerdo bien. Y así, digamos, era una cuestión ya de ir a la búsqueda de testimonios. Mi mamá iba a buscar testimonios de la gente, de los compañeros de trabajo de mi papá. Mi papá siempre contaba que las luces era de acercarse a los pozos petroleros y cortar la instalación eléctrica, por ejemplo. Wow. Entonces, muchas de esas cuestiones fuimos mamando de chicas, y sí, a mí me atrapa cuando a mi papá lo trasladan a Buenos Aires, y yo ahí estando en 4º grado, que es donde me atrapa el tema de lleno, ya con mente de niña investigadora. Sí, muy chiquita. Claro, sí, que tendría 9, 10 años. Claro. Y bueno, y en Villa del Parque, en una calle que corta Tinogasta y Avenida Nazca. Sí, conocidísima. Estaba esperando que... Yo vivía en Villa del Parque, enfrente al Club Comunicaciones. Sí. Y esperando que corte el semáforo, algo llama la atención a mi rabillo del ojo, que se movía, como se movía en el cielo. Y cuando miro, veo un trencito volador que iba haciendo como un vivoroteo. Y bueno, se perdió detrás de los edificios, salí corriendo por Tinogasta hasta Avenida San Martín, que es donde se abre el Club Comunicaciones con el espacio abierto, y de hecho eso salió volando hacia el barrio Saavedra, se perdió por ahí atrás, para la General Paz, tipo para el lado de la Panamericana. Así que
eso fue lo que me atrapó y a partir de ahí fue un camino sin regreso porque ya me tiraba a recortar artículos del periódico, tenía grandes problemas con mi papá porque compraba él siempre La Razón Nocturna y vieron cómo son los padres que no quieren que le toquen el diario hasta que lo lea él. Y mi papá abría el diario y aparecía el huequito ahí. Y así fui creciendo en mi infancia, haciendo libros que básicamente replicaba, cortar las fotos de los libros de mi mamá o los diarios de mi papá, los pegaba en un cuaderno y relataba exactamente lo mismo que decía en el artículo. Así que eso hice de niña. Y te hago una consulta, vos recién decías que iban así como una especie de ir investigando los distintos casos, ir cruzándose con distintos actores que tuvieron experiencias a lo largo de su vida justamente con el fenómeno. ¿Y hay alguno así que te haya marcado o que vos recuerdes como el fenómeno que digas no puedo creer que haya pasado esto y que por ahí no haya tenido tanta trascendencia? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, bueno, un montón de casos. Yo creo que soy muy afortunada y debo ser una de las investigadoras en Argentina y te diría hasta de Sudamérica que tiene la posibilidad de acceder a casos muy emblemáticos. Hay casos que conozco y que me han relatado testigos con mucha fortaleza, con evidencia física, que yo los tengo que mantener en reserva porque doy mi palabra de que no trascienda, porque en realidad ya cuando empezás a incursionar como investigadora, ya no como aficionado, tener esa necesidad de conocer casos por los casos mismos, yo investigo con todo el equipo para poder ir un poquito más allá en la información y tratar de encontrar respuestas. Y bueno, sí, les voy a contar uno solo que es una persona muy reconocida en Argentina, un empresario. Yo estaba haciendo investigaciones en la provincia entre Buenos Aires y La Pampa, cuando era la época de la investigación de las mutilaciones de ganado, allá por el año 2002, y estas personas con campos, establecimientos enormes, en una noche que estaba llegando a su estancia, iba en una camioneta con su esposa y sus 2 hijos. Esto que le voy a contar es una escena idéntica a la de Jurassic Park 1. Increíble. Donde estaban los 2 niños atrás y, bueno, era el pico de las mutilaciones, allá por abril, junio del 2002. ¿Era cuando se hablaba del chupacabra? Exactamente. Bien. Sí. Y estaban ya entrando al camino vecinal que los llevaba a la estancia y una luz los empieza a seguir a muy baja altura. El nene tenía ahí a disposición una cámara, una videograbadora de la época, de esos cassettes, ya de los cassettes chiquitos. Sí. Y empieza a filmar todo y pasó todo. Tuvo interferencia electromagnética, se cerraban y se abrían las puertas de la cerradura, las luces de la camioneta se prendían y se apagaban, todo eso estaba grabado. Y cuando va a la parte de atrás de la camioneta, ve lo que él llama el barco volador. Y cuando vos ves el video, ves como una punta, ¿vieron la B que hace la proa del barco? Sí, la proa del barco, sí. Que se le viene, y cuando está arriba prácticamente ya en diagonal de la camioneta, eso gira y a toda velocidad desaparece y queda como una estela filmada. Wow. Bueno, fue tremendo. Yo iba con un veterinario muy conocido de la zona, yo que estaba haciendo las investigaciones por la zona de la mutilación de ganado, y cuando dimos con ese caso, el hombre nos vino a buscar y cuando nos mostró el video, de todas maneras le rogué que me lo diera para analizar y me dijo que no, que quería que nosotros supiéramos que eso lo filmaron. Y bueno, no me lo dio. Yo volví a Buenos Aires y cuando había pasado un mes y medio, este hombre me llama y me cita en su oficina, que estaba en Puerto Madero, y bueno, me dice, quiero que veas porque había bajado el video ya para tenerlo en alta resolución y quería que lo viera en una pantalla gigante para que yo como investigadora pudiera ver cuántos elementos podía obtener de ese video.
a nivel investigativo, informativo. Y bueno, fue así, fui al video y en una mega pantalla lo vi, fue impresionante. Y me decía, tenés todo el tiempo del mundo para verlo, porque terminás de decir que ya viste y sacaste todo y lo borro. Wow. Y bueno, y fue así. Y le rogué también que me lo diera, que le iba a jurar silencio y jura vista arriba de lo que quisiera, pero bueno, lo borró delante mío. No. Pero bueno, me dio la oportunidad de verlo. Y yo sé que es un hombre, yo a veces lo veo en la tele cada tanto y digo, pucha, este hombre tiene la verdad de lo que digo. Yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, ¿por qué te parece que lo quiso borrar y no mostrárselo al mundo? Porque es como que se puede llegar a pensar que hasta hay más tabú en los ovnis que en los fenómenos paranormales. ¿No bueno, era 2000, el año que estamos hablando era el 2002. Quizá ahora ese hombre, yo no hablé más, después lo llamé un montón de veces y ya no pude hablar más con él. No tuve más devolución, ni me atendió ni la secretaria, o sea, yo le di mi palabra que no iba a contar nunca quién era ni nada, pero yo creo que en ese momento sí había muchos tabúes, sigue habiéndolos. Yo, por mi rol con Sephora, tengo la posibilidad de reunirme con funcionarios de primer nivel, desde los ministros de Defensa, Ciencia y Tecnología. Un amigo mío fue secretario de Ciencia y Tecnología cuando ya no era ministerio, que era la máxima autoridad de la cartera, muy seguidor de estos temas porque había tenido experiencia, de Córdoba casualmente era, y había tenido varias experiencias, seguidor del tema, era el presidente de la CONAE, que es nuestra agencia espacial, hizo reuniones con el directorio del INVAP para ver estos temas y los científicos en Argentina en realidad no lo toman como un objeto de estudio, básicamente, ni las autoridades, por la gente, porque la gente es la que cuestiona que se investigue estos temas. Nuestros países, por su coyuntura, tienen un problema sobre, en realidad, la ciencia en general, todo lo que se invierte en ciencia, la gente cree que hay que invertirlo por ahí en situaciones más emergentes de salud, de educación, seguridad, trabajo. Es cierto, digamos, son distintos caminos que impactan de distintas maneras. Imagínense en nuestro tema, y lo viví fuertemente cuando se formó la Comisión de la Fuerza Aérea, que fue una de los primeros éxitos de Sephora. Nosotros incorporamos como asesores externos, ad honorem, sin ningún gasto, y nos dijeron de todo. Claro, es impresionante porque no entiendo por qué esta convención universal, ¿no?, de mantener esto como un tabú o en secreto, ¿no? Porque cuando hablamos de archivos clasificados y de esas cosas, que no hace mucho salió un archivo clasificado que creo que es de la NASA o no me acuerdo si es del Centro de Investigación de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, de que realmente sí había unos objetos voladores no identificados, o sea, vos la pregunta sería, ¿no?, armándola bien en mi cabeza, ¿por qué crees vos que esto es tan tabú? ¿Por qué crees vos que universalmente todo lo hicimos como una convención de que esto sea tabú y no se hable? Cuando, por ejemplo, de los fantasmas podemos hablar todos. No, bueno, de los fantasmas la gente, la sociedad en general habla del tema. El problema es cuando tenés que tomar decisiones sobre los temas. No hay ninguna... La ciencia, en principio, trata de a pesar de que cada vez tenemos mayores de apertura por los mismos avances y descubrimientos que se hacen desde la ciencia y la tecnología. Te pongo un ejemplo. Hace 10, 12 años atrás, hablar en astronomía de zonas habitables era como un sacrilegio. Sin embargo, hoy se descubren todas las semanas o cada 15 días tenemos un paper con revisión de pares sobre descubrimiento de zonas habitables. Para los que no saben, rápidamente, es cuando se descubren dentro de nuestro sistema solar o fuera del sistema solar potenciales planetas que pudieran albergar vida en las condiciones similares a la Tierra. Y es más, avanzado la exploración espacial, digamos, los astrónomos, que si bien son necesarios e importantes, hoy se ven muy superados por los astrofísicos y los astrobiólogos, porque hoy ya estamos estudiando partículas líquidas
en ámbitos ácidos, en Marte, por ejemplo, bacterias fosilizadas, en fin, un montón de aspectos que antes era imposible de procesar. Entonces, lo mismo pasa con estos temas. Hablar hoy de ovnis, en realidad no vamos a escuchar hablar tanto de ovnis ni de vida extraterrestre. Vamos a hablar de, en vez de vida extraterrestre, de origen no humano de estos fenómenos, y de UAP, en términos de inglés, o FANI, que son fenómenos, primero fueron fenómenos aéreos no identificados, hoy son fenómenos aeroespaciales anómalos no identificados, como UAP, que es Unidentified Aerial Phenomenon, o su traducción es lo mismo de los FANI. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando que estos eventos tienen desplazamiento en todos los medios, por lo cual ya no solo tenemos que pensar en una condición aérea, sino también que salen y entran de la atmósfera por cualquier lugar y se desplazan y se meten debajo del agua y son registrados por tecnología y monitoreados. Entonces, todo este avance también ha generado una agenda institucional que hoy hace de que más de 30 países por lo menos tengan hasta comités oficiales que investigan los UAP, FANI, ovnis para mí, en estos aspectos, porque violan el espacio aéreo, no pueden ser identificados, se presentan en lugares altamente sensibles, centrales nucleares, centrales eléctricas, aeropuertos, lugares de entrenamiento militar, en fin, todas estas cuestiones, y además despliegan tecnología que al día de hoy no se puede explicar con ninguna variable de la ciencia y tecnología convencional. Entonces, es un tema de agenda, es un tema de estados por la seguridad, en principio, en las operaciones de tránsito aéreo, y por la soberanía. Sí. Entonces, partimos desde ese lugar. Los fantasmas todavía no han tenido esta suerte de tener una agenda institucional en relación al avance de estos eventos. No, claro. Aún así, con todo lo que les digo, sigue siendo un tabú para muchas personas. Sí, de hecho sí. Ahí te paso con Jenny que te quieres una pregunta. No, mi consulta es la siguiente, vos recién estabas hablando de un montón de hechos del espacio aéreo, o sea, ¿hay una certeza de dónde o sea, la pregunta es medio difícil tal vez de contestar o no, pero nosotros conocemos un sistema solar y muchas veces se cree que los ovnis vienen de nuestro sistema solar. ¿Vos crees que vienen de nuestro sistema solar o de otro que por ahí ni siquiera es conocido? A lo que voy se investigó tanto y tanto dicen que no hay vida acá, que no hay vida allá, pero siguen apareciendo. Mi consulta es, ¿vienen de este sistema solar o vienen de otro? Bueno, en principio lo que sí te puedo contestar con mayor nivel de certeza es que lo que se investiga es el origen no humano de estos fenómenos, que hoy se dividen en dos corrientes, en dos patas importantes, que una es la posibilidad que vengan desde nuestro sistema solar. Ahí hay varias estrellas y sistemas que se investigan, porque partimos que la indagatoria es esto que comenté hace un ratito, buscar planetas donde interpreten la posibilidad de vida inteligente. En principio lo que se indaga es buscar vida microbiológica, pero que lo haga en mismas condiciones que se conoce en la Tierra y fuera del sistema solar, y en ambos conceptos se han detectado cuestiones interesantes, qué sé yo, las lunas, Europa, de Júpiter, hay estrellas que dentro de nuestro sistema solar que incluso se están registrando señales, que no se saben si son explosiones de supernova, que se las conoce como ráfagas rápidas de radio, y que han pasado todo el proceso de verificación con 3 radiotelescopios, y que además transmiten señales que se entienden son de comunicación. Ahora, en ese marco se están estudiando si son explosiones raras de supernova o si son efectivamente señales de comunicación. Y fuera del sistema solar de la misma manera. Y después la otra gran corriente es la corriente de la conciencia, que habla de que nuestro cerebro tiene un núcleo, el núcleo caudal, y ahí adentro está el putamen, y que es el que rige el movimiento, la creatividad, y que eso es un mundo todavía inexplorado y que pudiera albergar algún tipo de condición de vida
que tiene para hacerla sencillo, que tiene hasta la capacidad de interactuar entre el subconsciente y el consciente y dejar hasta evidencia física. Y ahí hay una gran corriente de científicos mundiales muy reconocidos que llevan una mirada sobre estos aspectos y que realmente son muy interesantes, porque ahí ya hablamos de otras cuestiones, mundos paralelos, materia antimateria. Y fíjense qué interesante, porque eso también ha unificado las dos teorías madres, porque para explicar eso ya tenemos que hacerlo desde un concepto más elevado de la física, que es la física cuántica. Y ahí tenemos que hablar ya de metaversos, agujeros de gusano, todo lo que se está haciendo también como exploración espacial, que lo puedes tener en tu cerebro y generar una condición de vida que es fascinante, porque antropólogos, psicólogos, psiquiatras tienen distintas miradas sobre este abordaje, y es muy interesante ver cómo algunos cambian su mirada original, que era netamente clínica, de estados alterados de conciencia, y que hoy tienen como miradas mucho más profundas y han abierto justamente su mirada a tratar de buscar explicaciones en otros planos. De la misma manera que yo soy de la banda de la teoría extraterrestre, pero tengo una visión de que estas entidades tienen la capacidad de interactuar en todos los medios también, y puede ser que tengamos un punto de encuentro en común finalmente. No lo sé, la respuesta Andrea, no la tengo, todo es hipotético, ¿no? Andrea, te hago una pregunta, ya que justo tocaste ese tema. Por supuesto es indudable el hecho de lo complejo que es que se pueda formar vida en un planeta como el nuestro bajo las condiciones que se hizo. Por eso es tan difícil encontrar un sustrato en el cual tenga todas las condiciones necesarias para poder explicar lo complejo del origen de la vida. Creo que es uno de los enigmas más grandes que va a tener la humanidad, ¿sí? Y estos seres que evidentemente tiene una tecnología mucho más avanzada que la nuestra, porque tiene la capacidad de repente de moverse a través de velocidades que no estamos acostumbrados, tal vez trascender de planos o ese tipo de cosas que superan muchas veces la misma lógica física que manejamos habitualmente. Entonces la pregunta es, estos seres, ¿qué pensás o qué piensa la gente que investiga y estudia estos fenómenos? ¿Qué buscan de nosotros? ¿Qué buscan de la humanidad? ¿Somos como una especie de experimento para ellos? ¿Están aprendiendo de nosotros? Siempre pensando de que ellos capaz que están en un punto más evolucionado o más complejo de lo que es el ser humano en este momento. Es complicado. Yo particularmente mi visión es que hay distintas especies desde distintas consideraciones, más evolucionados, más o menos como nosotros, y menos evolucionados. Esa es mi visión original, digamos, mi mirada lógica. Así como nosotros en nuestro planeta, yo me guío mucho por una definición muy sencilla y básica que tiene mi mamá, que es bastante profunda. El universo es un equilibrio. La Tierra es un equilibrio que el hombre como especie inteligente a veces lo altera, digamos, pero conviven los mares con la Tierra, las especies mantienen sus hábitats, en fin, digamos, lo que hay arriba y abajo, tenemos crisol de raza, digamos, si tenemos que profundizar, empezarían a abrumarnos las preguntas que no encontraríamos respuestas. Si tenés una mirada religiosa, vas a entrar en crisis, porque ¿cómo explicás determinadas etnias? Si tenés una mirada antropológica, digamos, pones en duda la teoría de Darwin, porque también, digamos, como la evolución de la especie y tantas especies, si pensamos desde la mirada del Big Bang, que nacemos de una explosión del universo, es como preguntarse quién nació primero, si el huevo o la gallina. Entonces es bastante complejo responder este tipo de preguntas. Yo creo que termina siendo un poco la interpretación en los hechos. Esto es algo que yo particularmente vengo procesando hace un tiempo ya largo, que tiene que ver también con nosotros cuando hacemos el congreso sobre el fenómeno,
empezamos a marcar una agenda para que podamos también incursionar en distintas miradas. Y fíjate que esto es interesante, porque mi interpretación de un mismo hecho seguramente no va a ser la misma que la tuya o de cualquiera de los chicos que está ahí con vos. Todos van a tener su particular visión de un hecho, y si esto lo llevamos a cosas más profundas, es un tema que la interpretación, que ahí sí invade muchas cuestiones ya de tu formación como individuo. Si eso lo trasladas a cómo nace el primer hombre o la primera mujer, o como quieran llamarlo, la primer ser vivo de una especie, digamos, necesariamente tenés que interpretar situaciones físico-químicas, de hecho, hasta que aparece el concepto de la inteligencia, porque una especie termina desarrollando inteligencia, y después todo lo que es morfológico, digamos. Capaz que el delfín es cierto que es más inteligente que el hombre, pero nos cuesta creerlo porque lo interpretamos de otro lugar. Claro, y te hago una pregunta también, a ver qué crees ellos, o sea, vamos a decir, estos seres extraterrestres, digo, ¿están dentro de nuestra sociedad? Viste que has escuchado eso, ¿no? De que hay muchos que plantean que se mimetizan entre nosotros, o que a veces se piensa de que grandes líderes a nivel mundial en realidad son seres de extraterrestres, digamos, que están en esos puntos mimetizados en lo que sería un ser humano. ¿Qué opinás al respecto de ese tipo de creencias? Es que son preguntas difíciles de contestar. Yo lo que te puedo dar son ejemplos. Existió, mira, te voy a dar un ejemplo que es muy bueno, que es un ex ministro de Canadá, se llama Paul Hennig. Él fue no solo ministro de Defensa de Canadá, sino que fue ministro de Transporte, de Seguridad, un tipo muy vinculado a la inteligencia. Había un físico nuclear que ya falleció, muy conocido, que fue el gran investigador del caso Roswell, Stanton Friedman, canadiense, que un montón de años le pidió a nuestro amigo Paul que desclasifique expedientes. Todos conocían la desclasificación y que se estaba dando en otras partes del mundo, y él se sabía que Canadá, Estados Unidos, por la NORAD que comparten, habían hasta derribado objetos. Bueno, la cuestión es que él nunca aceptó nada vinculado al tema. Ahora, se jubiló, se retiró y salió diciendo cosas como la que le voy a contar. A ver. Que no solo se desclasificaron masivamente expedientes en Canadá durante su gestión, mientras él fue gestor del Ministerio de Defensa incluso, sino que salió diciendo que estaban entre nosotros y que eran de una especie reptiloide, y que muchos de ellos eran los custodios de los presidentes de Estados Unidos, y te mostraba videos raros de gente con ojos que le parecían como reptiles. Sí. Y que por ahí van a ver videos, cientos de videos que hay por toda la red. ¿Qué lo llevó a este hombre, que era un hombre muy serio? Se murió diciendo estas cosas y daba conferencias después por el mundo. Yo tuve la fortuna de conocerlo en Brasil, y te hablaba muy convencido, y yo tuve la chance de decirle: ¿por qué usted no decía eso cuando era ministro? Porque nadie me iba a creer y estaba en riesgo era una contestación básica y creíble. Nadie me iba a creer. Y bueno, y esas cosas pasan. Y después tenés personas que dicen ser contactadas, muchas de ellas, la mayoría de dudosa procedencia, que te hablan de los reptiloides. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, a veces acá en el museo viene gente que me dice que es contactada con razas que ni siquiera están en mi horizonte. Le digo: ¿de dónde sacaste esa raza? ¿Entendés? Y hacen curaciones, y te hacen curaciones con los nombres de las razas. Entonces es muy complejo todo esto. Sí. Por eso a mí me gusta bajar a la tierra y manejarme con lo que ya es difícil documentar, que tiene que ver con cuestiones extraordinarias, anómalas, que no podés explicar, y que de alguna manera tienen muy interesante fundamentación a través del testigo y la evidencia física. Y tengo una pregunta, Andrea. Me gustaría ir para el lado ya del tema abducciones, ¿sí?
me imagino que obviamente te debes haber topado con un montón de personas las cuales te comentaron acerca de esto, ¿no? Y bueno, como yo comentaba al principio, mi mamá era muy fanática de estas cosas y le encantaba mucho el tema, y muchos de los testimonios que veía de chica por la tele o que leía en algunos libros hablaban mucho de esto de después que se seguían contactando después de haber sido abducidos, que se seguían contactando y muchas veces escribían en signos, tenían mensajes secretos o tenían implantes. Sí, o hablaban de implantes también. Entonces me gustaría saber que, como realmente yo no sé nada del tema, o sea, solamente toco de oído, me gustaría saber que, como vos te dedicás a la investigación de esto, que es para vos lo que se fue repitiendo más y estadísticamente crees que es lo más fehaciente, ¿no? Bueno, es el tema hoy incluso de la agenda de la desclasificación, y me gustaría empezar haciendo una aclaración. Nosotros como investigadores ese tipo de casos no los abordamos directamente. Cuando se nos acerca un caso sí le aplicamos un protocolo para establecer ponderamos el caso. Sí. Donde evaluamos un montón de elementos que incluso se hace matemáticamente esa ponderación, y cuando obtenemos determinado coeficiente ahí le prestamos ya la atención más profunda y la derivamos con un grupo de médicos, psiquiatras, psicólogos que abordan estos temas. No hay muchos en el mundo serios y que trabajan desde la medicina, porque esto es importante tenerlo en cuenta. No importa en qué concluya la situación abordada por esa persona, lo que sí sabemos que sea una anomalía o una experiencia, es una experiencia traumática. Sí. Entonces interviene una cuestión clínica médica en principio que involucra la salud mental, y esto no es igual a que esté loco, es igual a que vive una experiencia traumática. Entonces lo primero que hay que ser es responsable cuando se te acerca una persona con todas estas cuestiones. Y para entender de qué hablamos, el protocolo es muy riguroso. Historia clínica, más allá primero el relato de la experiencia, historia clínica. Nosotros trabajamos con detalles muy finos sobre estas cuestiones, y con la experiencia te podría decir que cuando vemos un caso que pasa al segundo nivel, que es con este grupo de especialistas, es porque identificamos detalles finos en la pregunta, digamos, en el relato cuando lo manifiestan. Ni siquiera intervenimos en repreguntar, simplemente tomamos y lo evaluamos con ese protocolo para entender si aparecen esas cuestiones específicas, que por una cuestión de preservar investigaciones no se las puedo contar. No, por pero, pero quiero terminar con este detalle. ¿Por qué les digo esto? Ni siquiera llamamos a esas personas abducidas ni contactadas, nosotros llamamos experimentadores. En principio, porque más allá del relato, la evidencia física habla por esas personas las historias clínicas. Entonces, es muy interesante lo que estamos pasando hoy, porque al abrirse la ciencia, ese abordaje es mucho más profundo y nos permite descartar escuchen la cifra, el 98% de los casos, que son situaciones que van desde distintas índoles, que las podemos charlar si quieren, y abordar ese 2-3% máximo de casos que se ajustan a estos protocolos. Y ahí es donde entramos de lleno a investigar lo que es el experimentador a partir del abordaje que hacen estos médicos. Y esos casos que sí son efectivos se mantienen obviamente en anonimato, excepto que la persona quiera, ¿o siempre se mantienen en anonimato? El 99% se mantienen en el anonimato, porque entre las cosas que esas personas viven en la experiencia es información privilegiada de alto riesgo. Claro. Sí. Es una exposición también, ¿no? De la persona. Sí. Exacto, bueno. En el mundo existen las organizaciones más importantes del planeta, vamos a concentrarnos en 4 o 5, tienen fundaciones que trabajan con esos experimentadores
así los vamos a llamar, en forma anónima, y hace 2 años hubo un cierto avance de muchas situaciones externas a fundaciones y a las organizaciones que intentaron violar el anonimato de esas personas. Claro, no, o sea, sí, entiendo totalmente. Aparte, como decías recién, no pasa de ser una situación traumática, realmente, porque es algo que dentro del campo psicológico uno lo puede pensar, claro, como un trauma, y está muy bien y me parece muy responsable de parte de ustedes esto de poder intervenir a nivel psicológico y médico. Es lo más responsable que existe. En vez de... Es que siempre es cierto, porque te encontrás que uno de los diagnósticos más recurrentes sobre este tipo de relatos son parálisis de sueño, y eso es una situación netamente clínica que realmente a veces llega a lugares muy complejos de salud mental, sí, y claro, que necesita y requiere, ¿no?, los estados alterados de conciencia también. Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces que, como te comentaba, ya había leído cosas, terminaban siendo como esta persona que le sucedió esto, al final se dieron cuenta que padecía de un trastorno de... cualquiera puede decir, no quiero meter ninguno en ninguna bolsa, ¿no? Sino que era un trastorno mental, pero que otros no, justamente. Entonces me parece excelente y súper responsable de parte de ustedes que sigan con este protocolo tan riguroso, que se siga un protocolo riguroso y que se pase a la parte médica, que también es necesario para esta persona que experimenta esto, que no es diario, ¿no? Que no es todo de todos los días, es algo que debe superar muchísimas cosas. Exacto, y además viene con la posibilidad de indagar más a fondo sobre estas cuestiones, y mucho de los trabajos que vamos conociendo van a escuchar en estos tiempos mucho el concepto de psiónicos. Los psiónicos son estas personas experimentadoras, que algunas de ellas salen a la luz pública. Yo sí les puedo hablar de un caso, Susan Hansen. Susan Hansen es una líder hoy en la desclasificación en Nueva Zelanda, y ya casada con un militar. Es la que logró la gran desclasificación en Nueva Zelanda, y ella es maestra, y cuando recién se había casado, allá hace muchos años, ya por los 70, ella, yendo en una población rural, es abducida, y bueno, iba por un camino rural, se le aparece la luz, pierden el conocimiento, y cuando lo recuperan con el marido, estaban mirando para el otro lado y a pocos kilómetros de la casa que habían salido de su casa. Ellos empezaron a tener sangrado de nariz, y Susan esa noche, pues, digamos al amanecer ya, porque estaba yendo para su trabajo, por el dolor de cabeza y todo, se acuesta para ver si se recupera, y empieza a recibir un montón de información que la llevan a hacer y entregar los primeros planos de lo que fue en ese momento, lo que hoy conocemos como una tablet, para que tengan una idea. Claro. Entonces, por eso cuando hablamos de información sensible tiene que ver con dispositivos tecnológicos o determinadas cuestiones, que más allá de que vamos a salvar el mundo porque lo estamos contaminando y todo eso, pero me refiero a estas cuestiones de información privilegiada, o lugares donde se encuentran puntos estratégicos que se generan ahí determinadas instancias. Y bueno, ella a partir de eso al principio tuvo mucho miedo, lo denunció, tuvo problemas el marido con la Fuerza Aérea donde trabajaba, bueno, y hoy se convirtió en una líder de la desclasificación. Ella lleva adelante con otros experimentadores estas situaciones con experimentadores que son muy reservados, y ella un poco lo que va es generando cultura sobre estas personas. Esas personas además tienen la capacidad de la comunicación, y hoy este es un tema no menor, y por eso también la dificultad y la sensibilidad de mantener reserva de estas personas. Tienen la capacidad quizá de generar interacción y conexión con estas entidades de origen no humano, y hoy el tema está en una situación
más sensible en ese lugar, ¿no? Y estamos todos mucho explorando desde ese lugar. Y te hago una consulta, obviamente manteniendo el anonimato y eso, siempre cuando hablamos de gente que fue abducido, o que fue contactada y demás, siempre la imagen que tenemos todos es la imagen de más hollywoodense, más del cine, más de las películas. Y nada, el último recuerdo que tengo de gente que fue abducida o que fue llevada supuestamente por estos seres, supuestamente porque no sé, porque no, o sea, no es que no crea, sino que es el hecho de que no, es como decís vos, que hay que comprobarse. Siempre tenemos la imagen, por ejemplo, en los últimos tiempos, hace un ratito hablábamos de la película Contacto del Cuarto Tipo. Entonces, ¿qué hay de cierto o qué hay de hollywoodense en lo que se muestra con la realidad? ¿Se entiende? O sea, ¿cuán fidedigna es la realidad hasta donde puedas contar con lo que realmente nos están mostrando en el cine o en las películas o en las series? Bueno, las dos cosas, en un 60% están basadas en la realidad. Ustedes hablaban de la película de Spielberg, que va de la mano de la desclasificación, es parte de una agenda, en nuestro entender. Cuando, por ejemplo, Steven Spielberg hace la película Encuentros cercanos del tercer tipo, no solo la lanza en una fecha muy especial, que fue en el año 78 en Estados Unidos, y de hecho acá en América la conocimos antes, pero en el 79 es cuando tiene el estreno mundial, coincide y va en paralelo con la primera audiencia que se hace en Naciones Unidas, donde el mismo Spielberg genera la documentación en video para que presenten ahí. Y no se presentó en Naciones Unidas cualquier persona, se presentó Jacques Vallée, el padre de la ufología, que es el que dio origen, el astrofísico Joseph Allen Hynek, que lo conocemos, el creador del concepto de encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo. Y increíblemente ambos están reflejados en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. El investigador francés está basado en la experiencia investigativa de Jacques Vallée, y hace un cameo Joseph Allen Hynek, que sale con la pipa, referenciando toda una situación. Fíjense qué interesante que ahora salió la película de Spielberg, donde va en paralelo con el nuevo proceso de desclasificación que generó el presidente Trump. Y mucho, bueno, no quiero googlearla porque hay gente que por ahí no la vio, pero en la película van a ver mucho de los videos que hoy son de público conocimiento y que generó ahora con una orden presidencial Trump, y que va por su quinta etapa de desclasificación en lotes. Y ahí aparece de todo, de la NASA, video de viejos y nuevos, de aviones persiguiendo estos orbes que se desplazan a velocidades inauditas y se meten en el océano, o fotos de la NASA, documentos que ya conocíamos, que se habían desclasificado, otros novedosos, en fin, entonces hay mucho. Spielberg hizo la película, la serie Taken de 10 capítulos, que se la recontra recomiendo, o la película Contacto, donde trabaja Jodie Foster, y que ahí un poco está basada en lo que aportó a la investigación el empresario aeroespacial Robert Bigelow. Lo que vemos ahí que habla Robert Bigelow es el que expresó en los años 80, 90 con el Colegio Invisible el tema de los primeros estudios de la conciencia. Bueno, esa película Contacto nos pone en esencia sobre, y ahí voy a la película Cuarto Tipo, que los pacientes, testigos, abducidos veían el búho, y en la interpretación, y acá volvemos al concepto de la interpretación, que por ahí te hace el fenómeno adquirir según lo que vos interpretás o querés referenciar de lo que ves, que es lo que te muestra Spielberg en la última película también, que la gente ve animales. Claro. Es muy interesante, más allá del tema ovni, es muy interesante todo el abordaje. Y bueno, la gente hoy por las películas está re preparada, más de lo que las autoridades piensan. Y te hago una consulta respecto de dentro de las investigaciones, o si sabes si hay gente que realmente se dedica a investigar evidencias, pero que tienen que ver con cuestiones antiguas.
porque algo que yo no sé si será real o es una cuestión de marketing, digamos, pero todos esos documentales sobre extraterrestres ancestrales o esas evidencias que han encontrado casi fosilizadas, digamos, que darían cuenta como que estas, digamos, civilizaciones superiores ya habían tenido contacto con otras civilizaciones más antiguas. No sé si dentro de la investigación también se busca entender o capaz que has tenido la oportunidad de hablar con alguien que haya participado de esas excavaciones y encontrar cosas que hayan sido sugerentes de esto que te pregunto. Bueno, sí, yo tuve la enorme privilegio con mamá de estar muy alineadas, y de hecho fuimos partners cuando se cumplieron 50 años de Erich von Däniken, que era el padre de la ufoarqueología, a través del Recuerdo del Futuro, digamos, todos crecimos con el oro de los dioses, el coso de las pirámides, y hay un argentino que merece que lo conozcan todos, porque ha bajado a la Cueva de los Tallos, incluso, que es Alex Chonetti, que ha hecho grandes investigaciones en Sudamérica, sobre todo, que tienen una indagación sobre esos registros. Y como lo otro, también hay que separar la paja del trigo, porque hay de todo, ¿no? Pero estas personas han entregado su vida generando nuevos paradigmas, y es muy interesante. Entonces sí he tenido la posibilidad de conocer a esos investigadores, y tengo un profundo respeto también por esas investigaciones, porque realmente nos han puesto una nueva mirada en la historia, y no la que suelen contarnos tan verticalmente, ¿no? Hay que abrir la cabeza también sobre eso. A mí me apasiona. Yo cuando era chica con mi mamá hicimos un mapa donde pusimos lugares que teníamos que sí o sí conocer, y conocer juntas en virtud de esta mirada de curiosidad, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de estar en muchos ámbitos sudamericanos, por supuesto. Yo tuve más chance porque he ido varias veces a Europa y más a explorar, pero realmente es fascinante y te genera una revolución, ¿no? Lo que ves en la cabeza. Y para ir cerrando, que yo no quisiera cerrar nunca porque me parece fascinante lo que estás contando y me gusta un montón el tema, tengo dos preguntas para hacerte. Ya son un poco más personales, ¿no? Tal vez no yéndonos del tema OVNI, porque no, pero tal vez saber si algún momento tuviste miedo. Uy, sí, un montón de veces, soy re miedosa, pero también descubrí que la curiosidad mata el miedo. Sí. O sea, hace de que hemos estado con mi mamá o parte del equipo solos en el medio del campo, y hemos visto cosas que al día de hoy hago lo imposible para tratar de explicar y que no encuentro explicación, y nos hemos muerto de miedo. Y también el hecho de querer saber de qué se trataba nos hizo superar el miedo, aún con miedo. Es una sensación rápida, y es una situación difícil de explicar, pero sí nos ha pasado de tener mucho miedo. Hemos estado en lugares donde hemos visto cosas rarísimas sin tener miedo, y después de estar una hora viéndolas nos agarró un miedo tremendo que nos tuvimos que ir. Claro. No sé, son cosas muy ambivalentes las que le cuento, pero sí lo hemos No, sufrido. está bien, no hay problema, pero sí quería saber porque, o sea, yo también soy muy curiosa, pero a la vez, como decía al principio, me da miedo. Soy muy curiosa y a la vez me da un poco de miedo. Y bueno, vos que sos investigadora también tenés miedo, así que es normal tener un poco de miedo a lo desconocido, ¿no? Y la última, para por lo menos yo cerrar, ¿qué es lo que querés dejar como enseñanza? ¿No? ¿Qué querés dejar? ¿Qué querés que recuerden de vos como investigadora cuando recuerden tu nombre? Bueno, a mí me gusta mucho, más allá de la temática, que me apasiona la investigación, y
En términos de investigación, creo que hoy por hoy mi desafío personal es mostrar que individualmente no se puede lograr respuestas en estos temas del misterio. Y me gustaría y intento y voy desarrollando acciones en ese sentido, y me siento muy feliz por lo que ya hemos logrado, porque nosotros en Argentina y en Sudamérica tenemos investigadores notables en todos los sentidos, que han hecho campo, que han hecho indagaciones muy profundas, que han generado análisis y diagnósticos, y me da mucha bronca que solo son creíbles las cosas que vienen por ahí de los países centrales, o que le das credibilidad a algo que podés tener la respuesta y que la muestran con mucho esmero, sacrificio y responsabilidad, y sin embargo la gente siempre toma como la decisión de creerle al más poderoso en su visión cultural. Y mi desafío es mostrar y poner en valor que las cosas tenemos también esa posibilidad de generar una escuela sobre estas indagaciones con mucha responsabilidad y mucha expertise y mucha experiencia, y una de las alegrías que hoy yo tengo es que en lo personal me satisface mi ego y toda mi búsqueda, es que gente que en lo individual antes tenía cosas muy interesantes que decían, hoy las comparten y han formado un equipo que aún en las diferencias han complementado y nos han permitido dar un avance notorio en ese sentido, y ese es mi deseo más grande. No sé si llamarlo legado porque me parece muy soberbio, pero sí dejar esa marquita en la historia cuando digan, che, ¿qué hizo Tamina? Bueno, esto, y que eso permitió pasar al siguiente nivel del juego. Sí, por supuesto, a eso me refería cuando te preguntaba. Me parece fantástico todo lo que estuvimos hablando. Quedaron un montón de cosas para hablar. A mí me encantaría que haya parte 2, y me encantaría también que si querés sumar a alguien con quien trabajás en esto, estaría fascinante y sería fascinante. No queremos perdernos la oportunidad de poder ir a conocerte, poder ir a ver el museo. Me gustaría darte un espacio para que nos digas dónde estás, cómo te encontramos, cuáles son las fechas. Que nos cuentes un poco de Séfora. Que nos cuentes de Séfora, sí. Claro. Bueno, en principio los vamos a recibir con mucho cariño. Yo creo que le dije en privado, no sé con cuál de todos hablé, pero que le dije en privado, vengan con tiempo para que vayamos a hacer recorridas investigativas y puedan vivir la experiencia de las investigaciones. Nos comemos un buen asado, creo que le dije, espero que no sean vegetarianos. No. Porque ahí les pongo una papa en el fuego. Pero sí, nos encuentran en todos lados, en las redes. Bueno, nosotros tenemos un museo que es humilde, la gente por ahí viene y piensa que va a encontrar el Museo del Lourdes, y no, es un museo de investigación que está en la casa de mi mamá. El museo tiene dos cosas importantes: el trabajo no solo de nuestro equipo, sino de muchos investigadores nacionales y también ahora internacionales, y un poco la historia vívida de mi mamá, que marcó un camino para muchos y por supuesto para mí, y realmente es un complemento muy importante, porque también para nosotros es importante mostrar lo que un testigo vive, más allá de lo que concluye un caso, y que esas personas puedan ser consideradas, al menos en escuchar de la mejor manera su relato, y eso también es el museo. Así que con gusto los esperamos por acá en cualquier momento. Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias. Quien te quiera seguir, ¿dónde te puede seguir a vos? ¿Dónde puede seguir al museo, a Séfora? Bueno, tenemos la página de Séfora, que es www.sephora.com.ar, la de todas las investigaciones, que nuestro equipo se llama Visión OVNI, www.visionovni.com.ar. Tienen las páginas en todas las redes sociales: Museo del OVNI, Visión OVNI, Silvia Pérez Simondini, Andrea Pérez Simondini. Los invito al canal de YouTube, que es donde mostramos todas las investigaciones en video, programas especiales que ha hecho mamá con nosotros, el equipo. Así que el nombre del canal es Andrea Pérez Simondini, así que lo van a encontrar enseguida. Así que cualquiera de esos medios nos pueden encontrar. Excelente, muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste,
Y bueno, nada, ojalá nos veamos pronto y podamos volver a tener otra entrevista con vos, porque quedaron un montón de preguntas afuera. Sí, Dale, cuando quiera, de acá a un mes nos volvemos a juntar y vamos por la parte 2. perfecto, Andrea, muchísimas gracias también. Quería agradecerte personalmente por que fuiste tan amable de compartir todo este conocimiento, este vasto conocimiento, años de investigación sobre este tema, y para nosotros es un lujo tener la oportunidad de hablar con una persona así, que nos pueda transmitir esta información, que permita que nosotros preguntemos, digamos, de nuestras dudas, de algunas cosas obviamente que no entendemos, de nuestro poco conocimiento, y la verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste a nosotros y a los que están en el stream en este momento, que incluso lo tenemos a Dani de Lema, que dice que es colaborador tuyo y también estuvo dando un montón de data en el chat e interactuando con el resto de espectadores que nos están siguiendo en este momento, así que muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes, le mando un saludo enorme a Dani, que es un gran amigo, un gran colaborador, y a todos los que nos acompañaron ahí en el chat, así que nos vemos pronto y bueno, los esperamos por Victoria. Sí, vamos a estar ahí por Victoria. También te queremos agradecer, en nombre de Meli y mío de Guada, queremos agradecerte un montón, de verdad. Después lo subimos a YouTube esto y a Spotify, así que la gente lo va a poder escuchar, y bueno, y si tiene preguntas puede dejarlas también, y gracias por ser tan sincera y tan como que se entienda todo muy bien, ¿no? No llevarlo todo esto a la fantasía como a veces lo vemos en la tele o lo leemos en algún lado, y me parece una forma súper seria de poder abordar el tema y que no sea justamente un tabú, sino que lo podamos hablar y todos seamos parte de entenderlo como algo que existe en el universo y que lo podemos hablar sin ser tabulados de alguna forma. Así que por eso te agradezco un montón, la verdad. Así que un placer enorme. Te agradecemos un domingo a esta hora y que la verdad te queremos un montón. Muchas gracias. Chao chicos, un placer. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí tuvimos la entrevista con Andrea Pérez Simondini. No sé cómo lo vieron, si les gustó. Hubo mucha información. Me encantó. Mucha información, sí. Así que por eso dijimos, da para una segunda parte. Quedaron afuera el tema de las señales, de abducidos, de casos en Argentina. Quedaron un montón, pero bueno, lamentablemente el stream tiene una duración que es domingo y no nos podemos quedar hasta las 3 de la mañana, pero Tal cual. Poder se puede. Pero bueno. Tal cual. Pero bueno. No sé qué les pareció, hablen en el chat. Bueno, eso mismo, ¿no? Que yo ya tengo el mío. ¿Qué me pareció? La verdad, impresionante. Toda la información que ella compartió. Y esto que como cosas que ya hemos visto acá en el canal en Matecito Paranormal, de gente que por más de que tiene miedo frente a alguna vivencia o algo que no puede explicar, pero quiere profundizar, quiere conocer más y termina dedicando gran parte de su vida a esto, ¿no? Sí, obvio. Aparte, el tema de Andrea, o sea, no es que no lo dijo ella y yo tampoco quería exponerla, pero Andrea no tiene nada, o sea, ella tiene su trabajo fuera del ambiente de la ufología y de los ovnis, o sea, ella trabaja de otra cosa y dedica su tiempo y es su gran pasión, o sea, no es que es alguien que lucra con esto, o sea, porque el Museo del OVNI se mantiene gracias a las visitas. Séfora es una entidad sin fines de lucro, más allá de las donaciones que puedan llegar a recibir, pero es algo que lo hacen por pasión y por ganas de investigar y saber qué más hay. Exacto. Y la importancia que le dio al testimonio de las personas, ¿no? Cuando van y cuentan sus vivencias y después todo este protocolo que se aplica y que se puede de poder diferenciar cuáles, digamos, los testimonios y poder ver los patrones que se repiten, toda esta metodología que tienen de fondo también es, la verdad que es sorprendente. Sí, me pareció súper importante esto también de los protocolos que se ponen a prueba, ¿no? Que
O sea, primero el anonimato, excelente, o sea, porque es verdad, o sea, no está bueno que después en el pueblo te estén señalando, o en una ciudad de, le pasó esto, genial. Y aparte esto de tener muy en cuenta la parte psicológica y la parte médica, que me parece súper importante, ¿no? Tal cual. Súper importante porque todo puede ser absolutamente real, pero eso deja una huella psíquica a la persona y que no debe ser fácil de atravesar. Entonces me parece súper importante que para ellos también sea importante. Así que no sé cómo vamos a seguir, cómo vamos a seguimos salir después de esto, ¿no? Yo Bueno, creo que Si mandamos en el chat por lo menos unos audios, estamos viendo... Sí. Estamos viendo en el chat que están diciendo que les gustó la Ana, entrevista, están agradeciendo, dicen que todo fue muy, muy interesante. Está Dani, el colaborador de Andrea, que sigue compartiendo información con nosotros. Sí. Dice, Andrea es muy activa en su ciudad, fomenta turismo, es muy activa políticamente y trabaja a nivel social con la comunidad de Victoria. Además de ser presidenta de Séfora, integrante de ICER y directora del museo, o sea que espectacular. Es un millón de cosas y como decías recién vos, Johnny, ad honorem, porque es su pasión. Y me parece maravilloso. Dani está cerca nuestro, así que te vamos a ir a buscar. te vamos a ir a buscar. Y ahora que Dani está en Saavedra, Sí. perdón, pero... Te estoy mirando. No, yo también te estoy mirando, es amor. No, Dani vive en Saavedra y yo tengo un testimonio de Saavedra. No puede ser, no, esto no puede ser. Toma. Ni que estuviese armado. Yo ya lo he dicho varias veces, pero Saavedra es un espacio que es medio estrambólico, hay que Eso. decirlo, es medio... Es como Parque Chas. Sí, es una cosa Ok. así. Entrás y no sabes si salís. Ya vamos a ver. Amamos Es un Saavedra. poco- Por Algo algo que- ustedes viven ahí, ¿no? Bueno, tengo el testimonio de Ana, mi madre, pero no es un testimonio directo de ella. Es Ok. la historia de mi abuela. Mi abuela, les voy a dar un poco de introducción, seguramente igual mi mamá también en el audio lo cuenta un poco, pero es muy loca la vida porque yo hoy en día trabajo a la vuelta de donde era la casa de la infancia de mi mamá. Y es en ese lugar donde pasó el hecho. Relaciona esa casa en el barrio de Saavedra y el Parque Saavedra. Así que si querés, podemos escuchar el audio y después lo charlamos. Vamos. Mientras Perfecto, vamos vamos a siguiendo buscar el hablando. audio. Y Dani, vos que sos del barrio de Saavedra, después vamos a ver cómo nos podemos comunicar Sí, por ahí le podemos pedir a Andrea el contacto. el contacto y vamos charlando y demás. Excelente. Es el primer audio. Entonces así que- vamos a hacer lo que hacemos siempre. La gente que nos sigue en el canal ya está acostumbrada a esto. Nos vamos a mutear y vamos a poner el audio de Ana. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a contar una experiencia que tuvo mi mamá hace muchísimos años. Calculo aproximadamente a los 60 años. Bueno, nosotros vivíamos en una casa en el barrio de Saavedra, sobre la calle Correa y Conde. De ahí el Parque Saavedra estaba a 3 cuadras. Y bueno, una noche, primero les cuento cómo era la casa. La casa tenía la edificación en un jardín, la edificación, digamos, después del jardín, y tanto la cocina como el baño estaban en el fondo de la casa. Sería un terreno de aproximadamente 50 metros de fondo, más o menos. Entre el baño y las habitaciones, mi abuelo había construido una pileta que a mí me parecía olímpica, pero yo creo que ahora que soy grande, bastante grande, no debía ser demasiado grande, pero en el medio, en el patio, había una pileta de material que había hecho mi abuelo. Bueno, mi mamá una noche va al patio, era ya de noche, de tipo madrugada, va al baño. Nosotros teníamos un perro que era perro recontra guardián, que la acompañó hasta el baño. Como era la madrugada, mi mamá dejó la puerta del baño abierta y se sentó en el inodoro. Y de golpe se llenó el patio, toda la zona del patio,
una luz re fuerte. Es decir, mi mamá lo que primero le llamó la atención, que el perro antes de todo eso miraba fijo hacia el Parque Saavedra, que quedaba a 3 cuadras. Mi mamá sentada en el inodoro dirigía, digamos, su mirada a lo que sería el Parque Saavedra, pero obviamente había casas en el medio, que estaba aproximadamente a 3 cuadras. Bueno, de golpe vio algo que flotaba en el patio. Tanto mi mamá como el perro quedaron inmóviles, no entendían lo que era, porque esto pasó hace como 60 años, como que si bien algo se hablaba, no era común hablar de ovnis y de nada de eso. Y bueno, después de golpe, mi mamá no sabe calcular el tiempo que estuvo ahí suspendido. De golpe, como que se fue hacia el parque y desapareció. Pero claro, mi mamá le daba hasta cosa contar lo que le había pasado. Y cuando se empezó a escuchar de los ovnis, de las cosas, dice, yo lo vi, decía ella. Pero claro, en su momento, tanto el perro como ella se quedaron duros de lo desconocido, porque no sabían qué era. Así que bueno, ahí les conté la historia de mi madre que pasó hace un montonazo de años. Bueno, chicos, les mando un beso. Chao, buenas noches. Genia Ana, siempre contribuyendo con nosotros, ¿no? Con Matecito. Sí. Así que muchísimas gracias, Ana, una vez más por este testimonio que acabas de compartir. Y de verdad, Aparte es muy loco porque mi abuela siempre contó esta anécdota y yo siempre la tenía en la cabeza, y ahora que trabajo por esa zona del barrio y que vivo cerca del barrio, de esa parte del barrio donde vivían ellas, es como pasar por esa esquina y te imaginas la situación de una manera perfecta, porque hoy está como mucho más edificado, hay más edificios y demás, pero en ese momento eran casi todas casas bajas, a lo sumo una casa de 2 pisos, pero no mucho más. Sí. Y justo esa calle donde era la casa está como si fuese una pendiente. Entonces al ser una pendiente, vos en la casa de lo que sería la casa de mi abuela, es como que estuvieses a 200 metros, 100 metros sobre como de distancia. Entonces ves perfecto el parque si no hay casas. ¿Se entiende? Perdón, estaba hablando re lejos del micrófono. Se escucha, o sea, se ve como si vos te parás en el medio de la calle y mirás para el parque, se ve. claro. Así estés a 300, 400 metros. Entonces yo me imagino, cada vez que paso por ahí, digo, lo que debe haber sido para mi abuela, estar sentada en el inodoro mirando y de golpe que baje algo en el medio del parque. Y no es el primer testimonio de ovnis en el Parque Saavedra. No. Busquen en internet que si ponen ovnis en Parque Saavedra salen varios. Sí. Ahí en el chat, Dani está diciendo que tiene montado un observatorio en su techo, en su terraza. Santa terracita. Como Santa hace, terracita. Sí, Santa terracita. Y como hago astrofotografía, se sorprendían de la cantidad de cosas que ve en la zona. O sea, Me vuelvo loco. sí, Invítanos. Saavedra. A ver, Invítanos. invítanos. Saavedra de vuelta. Invítanos, Dani, queremos estar ahí. Queremos estar ahí. No sé si será porque el Parque Saavedra es redondo. No tengo idea. No tengo idea. Porque, bueno, es como el omnipuerto de Cachi en Salta. Exacto. Es como el omnipuerto. Bueno, yo también trabajo muy cerca del Parque Saavedra, de hecho trabajo muy cerca de mi marido. Y es verdad, una vez yo lo pasé a buscar por el trabajo y teníamos esta historia en la cabeza que nos había contado Ana, y nos imaginábamos totalmente Claro. la escena, porque me dice, mirá, ves que desde acá es verdad, está más alto esa calle, entonces se ve como en bajada el parque, y es impresionante. Y hoy, habiendo edificios, se ve el parque de todas Claro, maneras. en Entonces, esa época más hace todavía. 60 años atrás, que no estaba tan edificado, se ve todo. Sí, amamos el Parque Saavedra. Sí. No, Eh, ¿tenemos un audio más? Y podemos pasar ese audio e ir Creo que cerrando. estamos. Y podemos ir cerrando, ¿les parece? Sí, yo creo que estamos ya a la hora y media pasada de stream. stream. Como ustedes saben, tratamos de mantenernos en este tiempo para que los capítulos más o menos tengan la misma duración, y creo que estuvo buenísimo. Hasta ahora, no sé, por lo menos yo, y creo que ustedes les debe pasar lo mismo, la estoy pasando muy bien. Así que podemos ir con esa historia, Johnny. Sí. Contanos un poco. Bueno, no es un audio de mi madre, pero sí es un audio de mi padre. Ay, no,
Caña. La amamos. La familia Caña no es normal. Pero la Caña Lois, póngale como quieran, no es normal. Entonces, mi padre, el otro día, sabiendo que íbamos a tener la entrevista con Andrea y que íbamos a hacer el especial ovnis y extraterrestres y demás, surge el tema de decir, sí, Dani, para estos temas 1 hora y media se vuela. Y nada, y surge este tema. Y una vez mi papá siempre contó la anécdota de una vez que él llegaba de trabajar. ¿Se acuerdan cuando ustedes vivían en la casa anterior? No digamos Sí. la zona puntual, pero Sí. es casi Vicente López, por Igual ya no ahí. vivimos ahí. Ya no vivimos, así que digamos la dirección. Era avenida. Calle falsa. Claro. Y bueno, una vez, viste que está cerca del Club Banco Nación, si lo conocen, tampoco estamos diciendo nada del Club Banco Nación. Mi papá llegaba de trabajar, nosotros yo creo que he contado acá que teníamos, en una época trabajábamos en el Club Banco Nación, y mi papá llega de su trabajo Y no cuentes más nada, que lo va a Eso contar quiero tu que lo papá. cuente él, pero les Sí. quiero hacer la introducción. Así que, nada, me gustaría que escuchen eso y creo que hay alguna historia más metida en el medio. Pero bueno, Vamos adelante entonces con las historias de Claudio. de Claudio. Nos vamos a mutear y vamos a poner el audio de Claudio. Bueno, hola chicos, buenas noches, hola Matecito. Bueno, habla Claudio acá Martínez. Acá les mando un par de historias que me pasaron a mí sobre ovnis, que creo que es lo que van a hablar esta noche. La primera fue hace 30 años más o menos. Mi hijo mayor, Cristian, estaba jugando al rugby en Banco Nación. Y mi señora tenía un kiosco adentro del banco. Un sábado yo cerré el negocio, lo fui a buscar. Siempre igual quería estas cosas, porque después va la segunda que me pasó cuando tenía 13 años. Los sábados ahí en el club, como había mucha gente, los chicos entrenaban afuera del club en un pasto que he pegado a la General Paz ahí en Sofrategui. Bueno, llegué el sábado al mediodía, estoy estacionando el auto lejos del club porque estaba lleno de gente, más o menos a 2-3 cuadras. Vi a los chicos entrenando en el pasto. Cuando los iba a saludar, miro para arriba, pero patente fue, ya les digo, hace más de 30 años. Era una flotilla de ovnis volando arriba de la copa de los árboles, perfectos, eran 6 o 7 en formación. Primero pasó uno y después pasaron todo el resto atrás, sin un ruido, sin nada. Ya les digo, de día, pleno mediodía, arriba de las copas de los árboles, yendo para el río, de Maipú, digamos, al río. Cuando terminó de pasar el último, que yo no, ya en ese momento no podía moverme, no sabía si era verdad lo que había visto, voy caminando para el club y estaban todos los chicos mirando para arriba y hablando de lo mismo. Bueno, entro al club, la voy a ver a Ana y todo el club hablando de todo el club los había visto. Y bueno, una cosa impresionante. Y al otro día salió en los diarios lo de la flotilla de ovnis que habían visto yendo hacia el río. Una cosa que no me voy a olvidar más, porque aparte era como ver nada, imposible no verlos y ver los detalles. Yo no me voy a olvidar más. Eran, bueno, como se ven en todos lados, redondos, unos platos gigantes, marrones, y todo como en la cúpula y a los costados como un halo cromado. Eran todos iguales. Esa fue la más heavy. Y la primera que tuve, yo tenía 13 años, o sea, hace 55. Mi abuelo tenía un chalet en Constitución y nos juntábamos, nosotros teníamos 12, 13, 14 años. En esa época, hace 55 años, no había problema de nada, andar en la calle a cualquier hora.
Y éramos un grupo de amigos y amigas que nos encontrábamos todos los años ahí en Constitución, vivíamos todos cerca, éramos 15, 20 entre chicos y chicas. Y en ese momento estábamos a 3 cuadras de Constitución y a 3 cuadras del mar. Pero para llegar a Constitución había 2 caminos, uno que salía derecho y otro que había que cruzar. En ese momento había un bosque, antes de llegar a Constitución, de nuestra casa antes de llegar a Constitución. Nosotros, por supuesto, cosa de chicos, en vez de ir por la más fácil, siempre íbamos y volvíamos por el medio del bosque, hasta Constitución. Era un sábado a la noche, nos juntamos, terminamos de cenar, y nos íbamos, cada uno en su casa, y nos íbamos a Constitución, que había, en esa época lo único que había en la avenida era una panchería, una casa que vendían sándwiches y licuados, un bowling, una casa de Habana y la única confitería bailable que había en ese momento, que se llamaba Enterprise. Nosotros íbamos a comer un sándwichito después de cenar, a tomar un juguito y nos íbamos a jugar al bowling. Volvíamos normalmente 12, 1 de la mañana, ya les digo, hace 55 años no había ningún problema, a cualquier hora de la noche y menos había Mar del Plata. Volvíamos de Constitución, ya les digo, era 3 cuadras, no eran 20. Estábamos cruzando el bosque y otra vez eran 12 y media. Arriba de los árboles, ahí sí que no sé a qué distancia estaba, no sabemos, pero la noche se hizo día. Una claridad impresionante, una luz impresionante, arriba de los árboles también, pero ya les digo, no sé a qué altura, los vimos arriba de los árboles. Nosotros estábamos en el medio del bosque. Y habrán sido nada, tiempo no sé, pero no más de 1 o 2 minutos que lo vimos, como que nos venía siguiendo. Nosotros del miedo nos paramos en el medio del bosque, se paró la luz, no caminó más. De repente como que no sabemos si, yo no sé si subió o se bajó la intensidad, de repente desapareció, vimos un puntito y no la vimos nunca más. Estábamos a 3 cuadras, yo creo que tardamos en llegar a nuestra casa, no sé si más de 10 segundos no tardamos, del cagazo que teníamos. Así que bueno, estas son 2 de las historias que me pasaron a mí, que bueno, créanle o no, yo las viví, así que a mí no me lo pueden contar. Bueno chicos, espero que les sirva, un beso grande para todos, chau chau. Bueno, la verdad que Genio, que es un tu padre. genio, es un genio espectacular. Me gusta cuando dice juguito. Sí. No, fue fantástico. Es fantástico. Sí, Muchísimas te queremos, gracias. Claudio. Claro. Obvio, sí. Aparte, lo que tiene mi papá cuando narra, mi mamá también, pero mi papá no lo escuchamos tanto. Y cuando cuenta las historias es muy gráfico. Es muy gráfico. Los dos, pero bueno, mi mamá manda mucho más audios que mi papá. Sí, pero Claudio es muy gráfico los dos también. muy gráficos Sí. a la hora de contar las historias. Uno puede estar ahí, son como muy televisivas las imágenes. Aparte que lo cuenta y siempre lo cuenta tal cual. Sí, siempre lo cuenta igual, no lo cambian. No, Sí, esto, sí. esto lo que lo habla que fue en Mar del Plata, porque dice Constitución y por ahí otra persona Sí. se puede Sí, confundir. en un momento después dice que fue Mar del Plata, Ah, pero no lo desde escuché, el la verdad. principio, Sí. yo también, de hecho, después me acuerdo que la anécdota era de Mar del Plata, pero creo yo no entendía lo de Chale de Claro, porque Constitución. decía bosque, mar y Sí, dije, ¿qué? sí, ¿Dónde? Constitución, sí. Quedó mucho contenido afuera. Quedó así que mucho contenido afuera. Probablemente haya una segunda parte. Sí. Es que no dudo de que lo va a ver. Y sí. Fue por fantástico. supuesto. Por supuesto, muy bueno. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado este capítulo como lo hicimos nosotros. No se olviden que esto luego lo editamos y lo subimos a nuestras redes. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Matecito Paranormal en Instagram, en YouTube con el mismo nombre y en Spotify también. Spotify y en como TikTok, Matecito creo que Paranormal, también. Estamos TikTok, todos con el mismo nombre, Matecito YouTube. Paranormal. Todo lo que quieran, busquen Matecito Paranormal y ahí nos encuentran. Nos pueden escribir, por favor, manden historias que están buenísimas y las recibimos entre yo y Guada, las leemos, así que avisen cualquier cosa. Perfecto. Y por último cerrar y decirles lo siguiente. El próximo capítulo de Matecito Paranormal
tampoco se lo pueden perder, porque también es especial. Solo le vamos a agradecer primero a Nuba Turismo, que nos dejó hacer lo que vamos a presentarles el domingo que viene, y aparte tenemos unas historias impresionantes y terroríficas. Si nos siguieron en Instagram en el día de ayer, algo saben. Sí. Así que, creo que todavía está la historia vigente. Puedes spoilear un poquito, como Poquitito, para generar ¿no? expectativa. Fuimos al cementerio de San Isidro por la noche a hacer una expedición. Y aparte tenemos más de una historia acerca de cementerios y casas velatorias. Así No que- me digas que se viene Cementerios parte 2, guau, porque me vuelvo loco. Se viene Cementerios parte 2 y se viene también casas velatorias. Así que Buenísimo, así que nos espera con todo. nos esperan con todos. Sil Tapia quiere que cerremos con la música del Files. Vos lo pedís, vos lo tenés. Lo vas a tener. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias, que empiecen súper esta semana y nos vemos la semana que viene. Chau a todos, muchísimas gracias. Muchas Chau, chau. gracias. Gracias. Adiós.